Bien, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Johnny Roberto Rodríguez, soy tutor del curso de probabilidad y vamos a dar inicio a nuestro segundo CIPAS del curso. Les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, este es el segundo CIPAS del curso. El primer CIPAS lo dio la profesora Paula Méndez el lunes anterior. Eh, Generalmente vamos a tener CIPAS los lunes. Ayer fue festivo, no hicimos el CIPAS, por eso lo estamos haciendo hoy martes. ¿De qué vamos a hablar en el CIPAS de hoy? Pues como ustedes saben, estamos desarrollando la tarea número 2, que tiene que ver con técnicas de conteo y teoría de probabilidad. En el CIPAS anterior se trataron los ejercicios 1 y 2. Hoy vamos a tratar los otros dos ejercicios que nos hacen falta. Muy bien, entonces entremos en materia. Lo primero, esto ya lo observaron ustedes en el CIPAS anterior, importante. Estamos a pocos días del cierre de la actividad. Tengan en cuenta que esta tarea 2 cierra el próximo domingo, 9 de julio. Por eso es muy importante tener en cuenta esa fecha presente, ingresar a los foros a tiempos y participar, y leer cuidadosamente la guía y las intervenciones que hagan compañeros o sus tutores. Muy bien, ¿qué temas estamos abordando en esta unidad? Experimentos aleatorios, espacio muestral y eventos, que esos son los primeros ejercicios, conceptos básicos de probabilidad, hay una tabla de conceptos que hay que hacer por allí, y técnicas de conteo, probabilidad condicional y teorema de Bayes. ¿Qué es en lo que nos vamos a centrar hoy? En técnicas de conteo y probabilidad condicional y teorema de Bayes. Listo. ¿Cómo está compuesta nuestra tarea 2? Así rápidamente, 4 actividades, tabla de conceptos que cada uno desarrolla, conceptos en inglés con una representación o un símbolo de cada concepto, citas en formato APA. Luego se compila una sola tabla por grupo. Pasamos a los ejercicios. De aquí son 4 ejercicios. Cada quien escoge una serie de ejercicios de acuerdo a la letra de estudiantes que haya seleccionado. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, lo cerramos. Gracias. Luego tenemos el video explicativo del ejercicio 4. Por allá también dejamos en los foros y en el foro de grupo y en el foro general cómo hacer este video, con qué herramientas. Sé que algunos ya lo han hecho, ya van hasta allá. Y finalmente, consolidación del informe grupal. De estos 4 ejercicios, tenemos estos que son experimento aleatorio, espacio muestral y eventos, conceptos básicos de probabilidad. De estos 2 ejercicios, también hay unas ayudas, hay un video por cada uno de los ejercicios. Aparte de eso, tenemos el CIPAS anterior, el CIPAS 1, que habló de ellos. Y hoy vamos a hablar del ejercicio 3 y 4, que les decía hace un momento, que era técnicas de conteo y teorema de Bayes y probabilidad condicional, que es necesaria para poder entender el teorema de Bayes. Listo. Conceptos básicos, esto ya debería estar superado, conceptos de estadística, experimento, universo, población y muestra. Y entremos a lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Qué son las técnicas de conteo? Las técnicas de conteo son fórmulas o procesos matemáticos que nos permiten determinar el total de resultados posibles en un evento o un experimento. Tenemos diferentes técnicas de conteo: el diagrama de árbol, las combinatorias, las permutaciones, las variaciones, el principio multiplicativo, el principio aditivo. Son técnicas que nos permiten determinar eso, una cantidad de resultados posibles a partir de unas condiciones dadas. Para determinar la técnica de conteo que debemos utilizar,
debemos tener en cuenta lo que nos da cada situación. Entonces, dependiendo de la situación que tengamos, nosotros debemos analizar esas características propias y esas condiciones que nos da la situación para poder aplicar la técnica de conteo correcta. Es posible que para solucionar una determinada situación, yo pueda aplicar más de una técnica de conteo. Por ejemplo, yo podría aplicar un diagrama de árbol y una combinatoria, pero para un determinado caso, un caso cualquiera. Pero ¿de qué va a depender, por ejemplo, aplicar el diagrama de árbol o una combinatoria? Por ejemplo, el número de elementos que estén presentes. Si son muchísimos los elementos, pues ustedes ya pensarán que hacer un diagrama de árbol no sería práctico. Es mejor hacer una representación numérica, como lo puede ser una combinatoria. Entonces, dependiendo también de los elementos de la situación, yo selecciono la técnica de conteo más idónea. Vamos a ver algunas de esas técnicas de conteo. El diagrama de árbol, como lo decía hace un momento, es una técnica de conteo. Nos permite evidenciar de una forma gráfica, como es esta la que tenemos acá, o a través de tablas, esa información que nos presenta la situación o el estudio que queremos analizar. Entonces, es muy interesante cuando yo puedo o podemos trabajar esos elementos y los podemos representar de forma gráfica o a través de una tabla. No siempre podemos hacerlo. Miren este cuadro, estos dos esquemas que son particularmente útiles a la hora de determinar técnicas de conteo. Ténganlo en cuenta, es muy importante. Vamos a empezar con el esquema que está a la derecha, este. Entonces, van a observar en la parte superior que partimos de técnicas de conteo y podemos tener dos tipos de técnicas de conteo. Unas que van a permitir hacer recuentos, es decir, contar elementos, y otra que va a permitir enumerar, decir cuáles, de un espacio muestral. Ya sabemos qué es un espacio muestral. Ese espacio muestral lo puedo representar a través de principios multiplicativos o aditivos. Y a su vez, dependiendo de eso, puedo identificar, dependiendo del contexto que yo tenga, si es importante en el espacio muestral el orden o si no es importante. Si el orden importa, para determinar ese espacio muestral, aplicaré, bien sea las técnicas de permutación o de variación. Pero si el orden no importa, aplicaré combinatorias. Esto lo veo más fácil acá, en la parte derecha, perdón, izquierda, donde observamos otro esquema. Entonces, dentro de las técnicas de conteo, si el orden importa e intervienen todos los elementos, tengo varias posibilidades. ¿Intervienen todos los elementos? No. ¿Intervienen todos los elementos? Sí. Entonces, orden importa, intervienen todos los elementos, hay dos posibilidades. La que dice no. A su vez tengo otra condición, se repiten los elementos o, se repiten los elementos, tengo las condiciones no y sí. Entonces, si por ejemplo tengo un experimento o una situación en la cual importa el orden, intervienen todos los elementos del espacio muestral sobre la población, no se repiten elementos, perdón, no intervienen todos los elementos, no se repiten los elementos, ¿qué técnica de conteo debería aplicar? Una variación ordinaria. Por el otro lado, si tengo una situación en donde importa el orden, no intervienen todos los elementos, pero se repiten los elementos, debería aplicar una variación. Y así podría analizar cada una de las posibilidades que me da este árbol. Muy importante tenerlo en cuenta porque a veces nosotros leemos simplemente el caso y aplicamos lo que a nuestro saber creemos que es la técnica de conteo adecuada, pero esquemas como estos nos permiten organizar las condiciones que me da el experimento o la situación para poder determinar la técnica de conteo necesaria.
Esto también nos da varios elementos para entender. Entonces tenemos diferentes técnicas de conteo. Particularmente vamos a trabajar en el curso lo que son las permutaciones, las combinaciones y los principios aditivos y multiplicativos, de las cuales ustedes van a seleccionar. Ahora, como ustedes lo están observando en este árbol, tenemos variaciones ordinarias, variaciones con repetición, permutaciones ordinarias, permutaciones con repetición, combinatorias ordinarias, combinatorias con repetición, y cada una de ellas va a tener una forma en la cual se va a hacer el cálculo. Aquí nos vamos a centrar puntualmente en las que trabajamos en este curso, para que no nos enredemos tanto. Muy bien. Hablemos rápidamente de las principales técnicas de conteo que nos interesan a nosotros. Entonces, principio aditivo. ¿Qué es el principio aditivo? Por allá en la tabla de conceptos, ustedes tienen que definir tienen que definir estas técnicas de conteo. Principio aditivo, principio multiplicativo, permutación, conmutación. ¿Qué es el principio aditivo? Vamos a leer la definición y vamos a revisar esa definición a través de un ejemplo. Entonces, nuestro ejemplo es, si un evento A se puede realizar de m maneras diferentes, y otro evento B se puede realizar de n maneras diferentes. Y además, si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Esto es una condición. Entonces, el evento A o el evento E se realizarán de m más n formas. Es decir, aquí ocurre A o ocurre B. El O indica suma. Este principio se puede aplicar también a más de dos sucesos. Entonces, si lo leemos y lo interpretamos rápidamente, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que hay dos eventos, un evento A, un evento B, cada uno con maneras diferentes de ocurrir. ¿Listo? Hay dos eventos. ¿Qué va a pasar con la probabilidad? Que la probabilidad de que esos eventos ocurran va a ser la probabilidad de los dos eventos, de la suma de los dos eventos. Ejemplo, si me quiero comprar un automóvil, puedo elegir entre distintas marcas y modelos. La marca A tiene dos modelos y tres colores. La marca B tiene cuatro modelos y cinco colores disponibles. Ahí están las condiciones. ¿De cuántas maneras posibles puedo elegir un automóvil? ¿Cómo podríamos operar eso de acuerdo al principio aditivo? Entonces la respuesta a esa pregunta es de 26 maneras diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos para A 2 por 3, dos modelos por tres colores. Y tenemos la probabilidad de B que es 4 por 5. 4 modelos por 5, eso nos da igual a 6 más 20 igual 26. ¿De dónde sale este 6? De multiplicar 2 por 3. ¿De dónde sale este 20? De multiplicar 4 por 5. Y la suma de estos dos me da 26. Visto más despacio, la marca A tiene dos modelos y tres colores por modelo. Eso es 2 por 3, 6 vehículos de la marca A. La marca B tiene 4 modelos por 5 colores. Eso me da 20 modelos de la marca B. Y por total tengo 26 vehículos para elegir, 26 posibilidades. Entonces, el principio de Tívolo, recuerden, es la sumatoria de la probabilidad de cada evento. Muy sencillo. Miremos el multiplicativo. ¿Qué nos dice el multiplicativo? Si un evento A se puede realizar de m formas diferentes y luego se puede realizar otro evento B de n formas diferentes, el número total de formas en que puede ocurrir A y B es igual a m por n, o sea, la multiplicación de los dos eventos. Es decir, ambos eventos se realizan, primero uno y luego el otro. El y indica multiplicación. Este principio se puede aplicar también a más de dos sucesos. Entonces, ¿qué diferencias hay con el principio aditivo y el multiplicativo? Fíjense aquí la condición del principio aditivo. Si ocurre uno, no puede ocurrir el otro en el aditivo, pero en el multiplicativo, ¿qué pasa? Primero pasa uno y luego pasa el otro. Ejemplo, si tengo 3 camisas, 5 pantalones y 4 corbatas, ¿de cuántas maneras distintas puedo combinar una camisa, un pantalón y una corbata? La respuesta es las posibilidades de las tres elementos que tengo allí.
¿Cuántas camisas tengo? 3. ¿Cuántos pantalones tengo? 5. ¿Cuántas corbatas tengo? ¿Qué posibilidades de combinación tengo? 60. ¿Listo? Entonces, aquí lo que pasó es que se multiplicaron todas las posibilidades de los 3 elementos que tengo aquí para poderme vestir. Otro ejemplo. En un restaurante se ofrecen 4 entradas, 5 platos principales y 2 postres. ¿De cuántas formas un cliente puede ordenar una comida? Es decir, ¿cuántas combinaciones pueden haber aquí? Habría que multiplicar las 4 entradas por los 5 platos por los 2 postres. ¿Cuánto me da eso? 40 formas. Entonces, recapitulando hasta acá, antes de avanzar a combinatoria y permutación, o a combinaciones y permutación. Aquí lo que estamos es contando posibilidades, ¿sí? Y las formas más sencillas de contar posibilidades es aplicando el principio aditivo y el principio multiplicativo. Ahora miremos otras posibilidades, que son la combinatoria o combinaciones. Combinaciones, ¿qué son? El número de maneras en las que se puede seleccionar R objetos de un conjunto de N elementos sin importar el orden de selección. Podemos denominarlo combinaciones de N objeto tomando R a la vez. Entonces, esta combinatoria es esta definición. R objetos de un conjunto de N elementos sin importar el orden de selección de N objetos tomando R a la vez. Lo vamos a describir como esta expresión, pero vamos a mirar que también podemos encontrar otras expresiones, particularmente para mostrar que es una combinatoria de este tipo. ¿Cuáles son los términos de esta expresión? N factorial, bueno, el signo de interrogación es factorial, N es población, R es muestra. Son los dos elementos que debo tener presentes y que están acá. Combinatoria de N, o sea, de población, muestra. N factorial sobre R factorial entre N menos R factorial. Como les decía hace un momento, nosotros podemos representar este tipo de combinación o de combinatoria de varias formas. Entonces podemos encontrarlo como NCR, la C en mayúscula. Ven que esta parte de la expresión es la misma de acá, mírenla. O podemos expresarla como la estamos expresando acá arriba, C, combinatoria de población muestra, que es esto, o NR paréntesis, que es población muestra, que sería este mismo. ¿Qué cambia, por ejemplo, en esta? Cambia que ya la R, que es la muestra, la podemos simbolizar por K, por X. ¿Listo? Entonces, ahí no hay más. Entonces, tampoco no se van a confundir con eso. Ejemplo, ¿cómo nosotros podemos aplicar una combinación o una combinatoria? Es muy sencillo. ¿De cuántas maneras es posible conformar un comité de 5 integrantes de un grupo de 10 personas dispuesto a integrarlo? Entonces tenemos una población que es 10 personas. De esas 10 personas, ¿cuál es mi muestra? 5 integrantes. Entonces, esta notación sería NCR. ¿Quién es N aquí? 10. ¿Quién es R acá? 5. 10 combinatoria de 5. Luego, ¿qué hacemos? Simplemente aplicar esta expresión, que sería N factorial, R factorial, N menos R factorial. Esto sería 10C5. Y lo que hago es reemplazar valores y hallar el término. Esto lo puedo hacer muy sencillo. Aquí habría otro ejemplo. Si ustedes tienen a la mano una calculadora o tienen GeoGebra, pueden ir haciéndolo y comprobándolo. Este segundo ejemplo. Si existen 14 alumnos que quieren ser voluntarios para limpiar un aula, ¿cuántos grupos de limpieza podrán formarse si cada grupo ha de ser de 5 personas? Entonces, ¿N quién es aquí?
¿Alguien me puede decir? ¿Y quién es R? N sería 14 y R Sí, 5. Y R sería la correcto. muestra, sí. Y R es la muestra, que es 5, muy sencillo. Y entonces, ¿cómo podría expresar esto en esta notación? ¿Cómo lo pongo? En NCR sería 14, 10, 14 14, C, combinación de 5. 5. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, hay varias formas. De pronto ustedes ya lo han hecho, pero no falta indicarlo acá. En una calculadora, ¿qué deben buscar ustedes en una calculadora? Por ejemplo, en este modelo de calculadora, busco esta notación. Acá no sé si alcanzan a verlo. Acá en esta calculadora estaría acá. Y está en amarillo, entonces tendría que llamar el shift. Perdón, primero tendría que escribir la población. Entonces anotar aquí 14, 1, 4. Aparecerá aquí 1, 4. Luego shift combinatoria. Aparecerá una C. Y luego 5, que es el valor de muestra. Darle igual y eso me debería botar un valor. Ya les digo, si tienen una calculadora, chévere que lo hagan. Pero, listo, no tengo una calculadora a la mano. Quiero hacerlo con GeoGebra. Listo, hagámoslo en GeoGebra. Yo aquí ya tengo abierto GeoGebra. Si quieren, ustedes lo pueden abrir. Abre la calculadora de GeoGebra. Y esto es aquí súper sencillo. Vamos a escribir N minúscula. Ojo con las minúsculas y mayúsculas porque es importante. C mayúscula R. Y miren que me va a invocar un comando. Ahí me invocó el comando. Aquí me da una información de lo que es ese comando. Y me dice el comando NCR. Bueno, no me está buscando, no me está dando información. Pero bueno, debería darla. Y aquí me está diciendo cómo funciona esa instrucción. NCR, primero es el número de la N, que es la población, y luego, seguido de una coma, el número de R, que es el número de muestra. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. ¿Qué nos está pidiendo? Población 14 y R 5. Entonces, ¿cómo voy a escribir eso? N, paréntesis, 14,5. Y no, perdón, hice algo mal. NCR. Ahora sí. eh, Ay, perdón. Estoy haciendo algo mal. Mm, Borrar, borrar. Ahora sí. Ay, ahora sí. Ahora sí, número N es 14, perdón, 5. Y ahora sí me dio, sí, 14,5 estoy comprobando. Y miren el valor que me da, 2002. Fíjense, 2002 grupos. Entonces recuerden, podemos hacerlo por calculadora muy rápidamente o podemos hacerlo con GeoGebra. La otra forma, que es la más larga, que no es necesaria que la hagamos porque para eso podemos usar calculadoras, es que hagamos paso por paso. Entonces sacamos 10 factorial, sacamos 5 factorial, paréntesis 10, sacamos esta resta, 10 menos 5, 5, 5 factorial, multiplicamos 5 factorial por 5 factorial, hacemos la división y llegaríamos al valor. Entonces, hay varias formas de hacerlo. ¿Cuál es mi recomendación? Que si lo hacen directamente con calculadora, no hay problema. Si lo hacen con GeoGebra, perfecto. Creo que por allá el ejercicio en algún lado dice, comprueben esto con GeoGebra. Pues ahí sería la operación que tienen que hacer. Muy bien, entonces la combinatoria no tiene mayor problema. Recuerden cuando utilizamos combinatorias. Por acá está. Las combinatorias las usamos cuando el orden no importa. ¿Listo? Cuando el orden no importa, utilizamos combinatoria. Ahora vamos a ver el otro caso, cuando el orden sí importa. Entonces utilizamos variaciones o permutaciones. Vamos a ver las permutaciones. Entonces, perdón, este no es. Permutaciones.
Acá. Permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Las permutaciones son otra técnica de conteo. Entonces, ¿qué nos dicen las permutaciones? Cuando queremos seleccionar de un grupo de n objetos distintos una cantidad R, de tal forma que el orden en que queden ubicados sea importante, se determina el número de permutaciones que se pueden realizar tomando R objetos de los de n. Esta sería la forma en la cual debería expresar una permutación. Una permutación la puedo expresar también con este símbolo. Entonces, NPR. Miremos frente a una combinatoria en que cambia. Cambia simplemente en este tipo de permutación en un término. Si ustedes observan en el denominador, en las combinaciones, divido en el denominador por la muestra. En la permutación, no. Es el único término que no está presente. Miren lo que aquí no está. Pero del resto, los demás términos en numerador y denominador son los mismos. Entonces, a veces nos confundimos, bien sea porque no leemos bien los contextos. En muchos de los aportes que estamos revisando hasta ahora, hemos encontrado, cuando tienen que seleccionar entre permutación y combinación, que no identifican si el orden es importante o no y que confunden la operación. ¿Listo? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Como en el caso de las combinatorias, pues puedo operar las permutaciones, bien sea aplicando el cálculo directamente, resolviendo los factoriales, o utilizando una calculadora, o utilizando GeoGebra. En este caso, para este ejercicio, si se selecciona al azar a los ganadores del primer premio y del segundo premio de una rifa que se realizó en un grupo de 10 personas, ¿cuántas combinaciones de personas pueden ganar los premios? Aquí es importante algo que nos dice el contexto, y es que el contexto nos está señalando que hay un orden de los elementos, porque nos está diciendo un primer premio y un segundo premio. Entonces, aquí ya nos está diciendo, ojo, aquí usted no puede aplicar una combinatoria, porque la combinatoria no importa el orden, pero aquí sí importa el orden, porque ahí siempre va a haber un primero y luego siempre va a haber un segundo. Muy bien, entonces ya sabemos que esto es una permutación. ¿Quién es N y quién es R? N sería 10 y R sería 2. Perfecto, vamos a hacerlo. Entonces, en GeoGebra, bueno, en la calculadora, la misma historia, bueno, en este modelo de calculadora, tendría que buscar en este caso NPR, que estaría acá, Shift. Entonces, ¿qué escribiría primero? Vamos a decir que la muestra es 10, tecleo 10, debe aparecer 10 acá. Luego Shift NPR, aquí debe aparecer una P. Depende del álgebra que maneje su calculadora, la forma en que represente los datos aparecerá P, PR, bueno. Generalmente es P. Y R, que es la muestra, digamos 2. Y me va a operar un valor. Vamos a probar esto en GeoGebra a ver si es cierto lo que nos dijo el compañero. Voy a GeoGebra. La entrada que voy a poner ahora es N mayúscula P, R, y como en el caso anterior, me va a presentar los elementos. N, 10, perdón, que tengo desactivado el bloque de números, ahora sí. 10 y R es 2. Vamos a ver. Perfecto, nos dio 90. Y el valor esperado era 90. ¿Listo? Entonces recuerden, podemos hacer el desarrollo de la fórmula, aplicar una calculadora o utilizar GeoGebra. Bueno, hay muchas otras herramientas que podemos utilizar en línea, pero pues GeoGebra es una de las más sencillas que utilizar y me imagino que ustedes ya la han visto en cursos previos, bien sea tal vez los que vieron álgebra o los que vieron la estadística descriptiva. Entonces ya es una vieja conocida nuestra. Listo.
Todo esto que les he contado, particularmente de permutaciones, de combinatorias, de principio multiplicativo y aditivo, ¿ustedes dónde lo van a aplicar? Lo van a aplicar para desarrollar el ejercicio 3. ¿Listo? ¿Cómo selecciono qué técnica de conteo debo utilizar? Teniendo las condiciones que les he mostrado anteriormente, si el orden importa, si el orden no importa, y los otros elementos que les da cada ejercicio. ¿Listo? Entonces, particularmente deben seleccionar entre estas técnicas de conteo que les he presentado. Muy bien. ¿Qué es lo otro que deberíamos tener en cuenta para los siguientes ejercicios? Dos temas. Primero, el de probabilidad condicional. Y entendiendo que es la probabilidad condicional, aplicarla con el teorema de Bayes. Entonces, entendamos primero qué es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que sucede otro evento B. Entonces, vamos a partir de dos eventos, un evento A, un evento B. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Ahora, la probabilidad condicional la podemos representar o la podemos escribir y lo voy a leer como está acá. P paréntesis A raya B paréntesis. Pero eso no se lee así. ¿Cómo se debe leer? Probabilidad de A y esta raya se lee dado B. Probabilidad de A dado B. Este orden en el cual posicione los eventos importa. Ojo con eso. Ojo con eso porque a veces pensamos que eso es indiferente y sí importa, dependiendo de lo que, si yo pongo B dado B, B dado A, es diferente decir A dado B. Son cosas distintas y me dan resultados distintos. Porque son probabilidades distintas. Porque los eventos son distintos. Entonces, esto es la probabilidad condicional. Probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que ocurre un evento B. Y tengo una forma de representarlo. Listo. Ahora, si tenemos dos eventos A y B que comparten el mismo espacio muestral, si tienen los mismos elementos, es decir, algo está ocurriendo al mismo tiempo, se define la probabilidad condicional de A dado B como, y tengo esta primera posibilidad, A dado B como la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Siempre y cuando la probabilidad de B sea mayor que 0. Esa es una condición. Si voy a representar la probabilidad de B dado A, pues va a ser lo mismo. Miren, en el numerador va a ser igual. La probabilidad de A intersección B, intersecciones que ocurran los eventos al tiempo, sobre la probabilidad de A, que sería la contraria a la de A dado B. Miren lo único que cambia acá, el denominador. Pero siempre y cuando la probabilidad de A sea mayor, 0. Esto nos permite entender esto que está acá abajo, que la probabilidad de la intersección de los eventos A y B va a ser igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, y eso también lo puedo representar igual a la probabilidad de A igual a la probabilidad de B dado A. Miremos eso a través de ejemplos. Primer ejemplo. En el programa de un canal nacional hay un juego que consiste en extraer 5 reemplazos, bolas de una urna. La urna contiene 4 bolas rojas y 5 bolas blancas. Si un participante saca 2 bolas de una en una, vamos a calcular varias posibilidades. Eso. Pensemos que
imaginémonos qué es lo que nos está, qué es lo que está ocurriendo acá. Entonces tenemos en una urna una cantidad de bolas de bolas rojas, una cantidad de bolas blancas. Las bolas rojas van a representar un evento, vamos a denominar A, y las bolas blancas van a representar otro evento, que va a ser B. El total de bolas presentes, ¿cuántas van a ser? Pues la suma de todas las bolas, tanto rojas como blancas. 9. ¿Listo? ¿Qué nos piden? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída sea roja? ¿Qué es lo siguiente que nos pueden pedir? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída sea blanca? Porque son las dos posibilidades de colores que tengo. Y lo último es, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola extraída sea roja? Dado que la primera fuera blanca. Miremos a ver cómo podemos calcular eso con una probabilidad condicional. Ya sabemos qué es lo que ocurre allí. Urna, 9 bolas, 4 rojas, 5 blancas, para un total de 9 bolas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída sea roja? Si estoy diciendo que el evento A son las bolas rojas, o la probabilidad A son las bolas rojas, entonces la probabilidad de A la voy a entender como el número de bolas rojas, que está representado por A, sobre N. ¿N qué es? El total de bolas presentes en la urna. Por tanto, eso será igual a 4 sobre N. 4 sobre 9, que es el total. Eso me va a dar igual a una probabilidad de ¿cuánto? De 0.44. Listo, ahí respondí la primera parte. Siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída sea blanca? Ojo, aquí estamos mirando solamente primer bola extraída. ¿Roja o blanca? Vamos a verlas. Blanca. Aquí hay un error. Esto sería probabilidad de B. La probabilidad de B sería B sobre N. ¿B qué es? El número de bolas blancas. ¿Cuántas bolas blancas hay? 5. ¿Cuál es el total? 9. 5 sobre 9. 0,56. Muy bien. Ahora, lo último que nos pregunta este ejercicio es, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola extraída sea roja? Teniendo en cuenta que la primera fue blanca. Entonces, tengo que calcular la probabilidad de A dado B. En este caso, eso sería igual a A, que es el número de bolas blancas, menos la población, bueno, el número total de bolas, menos 1. 4 sobre 8 igual 5.5, perdón. Otro ejemplo. Miremos el contexto. En la final de la Champions League, la probabilidad de que gane el equipo Bayern Múnich es de 0.73. Mientras que la probabilidad de que el equipo Bucaramanga llegue a la final de la Copa Libertadores es de 0.48. ¿Cuál será la probabilidad de que el Bayern Múnich quede campeón y que el Bucaramanga llegue a la final? Entonces yo les pregunto, lo primero, revisando este contexto, ¿los eventos son dependientes entre sí o independientes entre sí? ¿Qué dice? Independientes. Independientes, claro, porque son dos torneos distintos. Uno es lo que está jugando el Bayern Múnich, en donde lo esté jugando, y otra cosa es la Copa Libertadores. Son dos ligas distintas, la liga alemana y la suramericana. ¿Qué más tenemos de este contexto? Entonces tenemos un evento A, un evento B, que son independientes entre sí, y tengo unas probabilidades para el evento A y unas probabilidades para el evento B. Perdón, una probabilidad para el evento B. Entonces vamos a revisar de estos eventos independientes cuál es la probabilidad de que ocurran ambos.
Entonces, por la naturaleza de los eventos, resulta evidente que son estadísticamente independientes, lo que ya habíamos nosotros afirmado. Por lo anterior, la probabilidad de interés se obtiene de la siguiente manera. La probabilidad de que ocurra el evento A y B, que es probabilidad de A intersección B, de que esos eventos ocurran simultáneamente. Entonces, es la probabilidad de A, del evento A, por la probabilidad del evento B. En otras palabras, multiplicar, aplicamos el principio multiplicativo, las dos probabilidades y eso nos va a dar 0.354 y esa es la probabilidad de que los dos eventos ocurran independientemente. Tercer ejemplo. Vamos, un grupo de estudiantes de estadística están interesados en verificar si trabajar influye en el rendimiento académico. Listo. Para tal fin, seleccionaron aleatoriamente una muestra de 150 estudiantes y clasificaron los resultados obtenidos en la siguiente tabla. Entonces, analicemos la tabla. Eso siempre es muy importante para un ejercicio de probabilidad. Analizar lo que me piden y responder por lo que me piden. Siempre. Entonces, tengo condiciones. Trabaja y no trabaja. Tengo dos condiciones. Tengo, además, un total. ¿Qué son estos números? Deben ser números de estudiantes. ¿Cuál es el total de la muestra? 150 estudiantes. Mírenlo. Tengo trabaja, no trabaja. Y tengo otras condiciones. Buen promedio, mal promedio. Y que es mayor o igual que 3.5 o menor que 3.5. Mayor o igual que 3.5, buen promedio, menor que 3.5, mal promedio. Entonces, para los que trabajan con buen promedio, 18. Para los que trabajan con mal promedio, 55. Y entre los que trabajan, el total es 73. No trabajan con buen promedio, 39. No trabajan con mal promedio, 38. Y el total de los que no trabajan, 77. Y 73 más 77, 150. Y acá abajo tengo totales de buen promedio y totales de mal promedio. Esa es la información que me da la tabla. Listo. Vamos entonces a tratar de responder lo que en los que nos van a preguntar. Entonces, ya teniendo este contexto, porque hasta aquí tenemos es un contexto, no nos han preguntado nada, miremos qué es lo que nos interesa. Entonces, una primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante que trabaje tenga buen promedio y uno que no trabaje? Entonces, aquí tenemos que pensar en las probabilidades condicionales que se van a dar. Miremos qué es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando la probabilidad de estudiante que trabaje. Entonces, estamos hablando de por acá. Y que además tenga un buen promedio. Entonces, es buen promedio y trabaja. Eso lo puedo representar como la probabilidad de un buen estudiante que trabaja sobre el total. O probabilidad de T dado de BT dado T. Eso lo puedo exponer, lo puedo representar por la probabilidad de buen promedio que trabaja intersección total sobre la probabilidad total. ¿Cómo entendemos eso? Pues simplemente buscamos los valores que están aquí en la tabla. ¿Cuáles tienen buen promedio y trabajan? 18. ¿Cuál es el total de estudiantes? 150. ¿Cuál es el total de estudiantes que trabaja, incluyendo los de mal promedio? 73. ¿Cuál es el total? 150. Entonces, si yo opero esto, 18 sobre 150 y 73 sobre 150, sé que se me van a ir estos 150 porque ambos están en denominadores y me va a quedar 18 sobre 73. Eso me va a dar una probabilidad de 0.246. Entonces, aquí qué he calculado. Aquí calculé en esta parte, calculé la probabilidad de que un estudiante que trabaje del total de estudiantes tenga un buen promedio. ¿Cuánto es la probabilidad? 24.6% o 0.246. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calcularía la otra probabilidad?
de que no trabaje. ¿Quién me ayuda a explicarlo? Sigan el mismo modelo que acabo de obtener. Está acá a la derecha, sí. ¿Quién me ayuda a explicarlo? ¿Qué debería empezar a analizar? Pues, profe, sería como lo mismo que usted hizo, solo que en Ujú, lugar de utilizar el dato de las personas que trabajaban, utilizamos las que no trabajan. correcto. Entonces, Perfecto. ahí Listo. simplemente cambiaría esos daticos, pero es como lo mismo. Exactamente, exactamente lo que acaba de decir el compañero. Entonces, aquí, ¿cuáles son los valores que debo tener en cuenta? Ojo, ¿cuáles son las condiciones? Ojo, condiciones, siempre hay que mirarlas. Las condiciones son, para el segundo caso, es que no trabaje. ¿Me están diciendo algo del promedio en esta segunda pregunta? No. No, Entonces debería trabajar con los que tienen buen promedio. Si acá la pregunta me dijera, no, es que uno que no trabaje y tenga mal promedio, la cosa cambia y tendría que cambiar el análisis. Pero como no me está diciendo eso, sino que es simplemente que uno que no trabaje, estoy asumiendo que la otra condición es buen promedio y por eso puedo decir lo que acabo de decir el compañero de utilizar el mismo modelo, pero cambiando valores. Entonces, aquí el valor de los que tienen buen promedio y no trabajan es 39. Mírenlo acá, mírenlo acá. ¿Cuánto es el valor total? No ha cambiado, es 150, entonces dividido por 150. ¿Cuál es el total de los que no trabajan? 77. Mírenlo acá, mírenlo acá. Y el total de estudiantes es 150. Y vuelvo a operar y obtengo una probabilidad. En este caso es de estudiantes que no trabajan y tienen buen promedio. ¿Listo? Ahora, seguimos en el mismo ejemplo, pero ahora me preguntan otra cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante de la muestra tenga un buen promedio? Un estudiante de la muestra tenga un buen promedio. Entonces, a ver, ¿qué nos me están preguntando aquí? Aquí me están preguntando probabilidad de que un estudiante de la muestra tenga buen promedio. Ah, bueno, entonces tengo que revisar de todos los estudiantes los que tengan buen promedio sin importar si trabajan o no trabajan. Entonces, ¿qué valores debería trabajar? El total de buen promedio y el total de estudiantes. Por tanto, ¿cómo represento esa probabilidad? Es el total de estudiantes con buen promedio sobre el total de estudiantes. 57 sobre 150. En otras palabras, la probabilidad de buenos estudiantes, perdón, de estudiantes con buen promedio sobre el total o BT dado T va a ser igual a 0.38, que es operar esos dos valores. Entonces, aquí fue más simple, más sencillo. No quiero una pregunta adicional. No. Entonces, ahí hay dos posibilidades. Ahora, miremos esto de probabilidad condicional con el teorema de Bayes. Y ahí con esto que vemos de probabilidad condicional, vamos a entender mucho más fácilmente el teorema de Bayes. ¿Qué es el teorema de Bayes? El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese suceso, o sea, condiciones. El teorema de Bayes lo propone este matemático británico en 1763 en un documento llamado Un ensayo para resolver un problema de la doctrina de las probabilidades. Eh, Thomas Bayes es nacido en el siglo XVIII, muerto en ese mismo siglo. ¿Qué nos dice el teorema de Bayes? Entonces, el teorema de Bayes nos permite calcular la probabilidad condicional de un evento A condicionado por B en términos de la probabilidad condicionado de B dado A y la probabilidad marginal de A. Lo puedo representar con esta expresión. Probabilidad de A dado B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A sobre la probabilidad de B. Vamos a tratar de entender esto a través de ejemplos.
Entonces recuerden, tenemos varias probabilidades condicionales, por eso era importante ver antes el concepto de probabilidad condicional para dos eventos que ocurren, sean independientes o dependientes entre sí. Entonces, el ejemplo. Ojo al ejemplo. Ejemplo 1. En un consultorio, el 40% de los pacientes fingen tener una enfermedad para obtener un certificado médico, siendo el 10% de los pacientes del consultorio hombres. La probabilidad de que un paciente finja una enfermedad, dado que es hombre, es del 50%. Calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre, dado que finge una enfermedad. Entonces, lo primero es, como lo he dicho anteriormente, tratar de entender esas posibilidades que allí hay, que esa información que está expresada en el contexto de cada ejercicio. Entonces, ¿qué probabilidades tenemos? Primero, la probabilidad de los que fingen la enfermedad, 40%, punto 4. ¿Cuál es la segunda probabilidad que tenemos? 10% de los pacientes del consultorio son hombres. Entonces, probabilidad que sean hombres, punto 1, 10%. Y la otra probabilidad que nos da probabilidad de que un paciente finja una enfermedad, o sea, F en esta notación, dado que es hombre, o sea, F dado H, 50%, punto 5. ¿Qué nos pide calcular el ejercicio? Debo calcular la probabilidad de pacientes hombres, o sea, H dado F, hombres que fingen una enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa probabilidad? Vamos a aplicar el teorema de Bayes. Entonces, fíjense con la notación que tengo acá de F, de probabilidad de F, probabilidad de H, cómo la estamos aplicando al teorema de Bayes. Entonces, tomo el teorema de Bayes, lo ajusto a la notación que yo tengo, hombres, y que es H, y F, que es aquellos que fijen enfermedad, y simplemente reemplazo la forma de la notación, pero es la misma expresión. Probabilidad de A dado B, probabilidad de H dado F, probabilidad de H, probabilidad de A, probabilidad de F dado H, probabilidad de B dado A, probabilidad de F, probabilidad de B. ¿Listo? Nada raro se ha pasado acá. Ahora, ¿qué hago aquí? Entonces, la probabilidad de H la tengo. La probabilidad de los hombres, sí, mírenla. Todo uno. Mírenla. Probabilidad de F dado H. Mírenla. Mírenla acá. Y la probabilidad de F, también la tengo, los que fingen. Mírenla acá y mírenla acá. Entonces, ya simplemente es operar y ya aplicando el teorema de Bayes, reemplazando los valores, tengo la probabilidad de hombre de H dado F, de hombres dado que fingen. Eso me da 0.125 o 12.50%. Y listo, se acabó el ejercicio. ¿Listo? Ahora, miremos otro ejercicio con otras condiciones. Solo, ese es otro ejercicio, otro ejemplo. Solo el 5% de las computadoras producidas por Huawei resultan defectuosas siempre y cuando el proceso de producción se mantenga bajo control. Y el 40% cuando está fuera de control. La probabilidad de que el proceso se encuentre bajo control es de 0.8. Si se escoge aleatoriamente una computadora de un lote y resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso se encuentre bajo control? Entonces, vamos a tratar de entender esto. Lo primero es que revisemos la notación que vamos a trabajar. Esto es muy importante hacerlo también en sus ejercicios. A veces empezamos los ejercicios, los vamos desarrollando y en ningún momento ustedes indicaron qué significa cada, cada forma en la cual ustedes nombran o notan las condiciones. Entonces ponen indistintamente, por ejemplo, B, B, y para ustedes este B puede ser una cosa, este B puede ser otra cosa, pero tal vez ustedes lo entienden en su lógica, pero no es una lógica, una buena lógica. Entonces siempre noten
claramente las condiciones y sobre ellas planteen las posibles probabilidades. Entonces, vamos a revisar la anotación. ¿Cuáles son los eventos? Voy a anotar el primer evento, que es que el computador resulte defectuoso como A. La siguiente, la B, que el proceso está en control. Y la B', que el proceso está fuera de control. Esas son las condiciones de los eventos. Computador resulta defectuoso, proceso con control y proceso fuera de control. Vamos a revisar la información que nos da el ejercicio. Entonces, empecemos por acá. Solo el 5, bueno, empecemos con control. La probabilidad de que el proceso se encuentre bajo control es de 0.8. En algún lado nos dice la del proceso está fuera de control, acá en el contexto, pues directamente no, pero indirectamente sí. Porque si la probabilidad de que esté en control es del 0.8, 1 menos 0.8 me debe dar la probabilidad de lo que en este sin control, que en este caso es 0.02. Entonces, por eso acá ya tengo dos probabilidades a partir de la información que me está dando el ejercicio, cuando está en control y cuando está sin control. O fuera lo contrario, si aquí me estuvieras diciendo sin control, pues yo automáticamente tengo la otra. Y a veces nosotros obviamos este análisis y simplemente nos quedamos con la probabilidad que nos da acá, pero no tenemos en cuenta la probabilidad complementaria. Listo. Entonces, aquí ya tenemos estas dos condiciones. ¿Cuál es la otra condición? La condición del 5%. ¿Qué nos dice esta condición? 5% o esta probabilidad, 5% de las computadoras producidas resultan defectuosas siempre y cuando el proceso de producción se mantenga bajo control. O sea que aquí nos está dando dos condiciones. Pueden ser defectuosas si la producción se mantiene bajo control. Entonces, ¿eso cómo lo voy a anotar? La probabilidad de A dado B. B, ¿qué es? Que estén bajo control. Entonces, esa probabilidad de que resulten computadores defectuosos con control es de 0.005. Esta. Y la otra es probabilidad de que resulten defectuosas de 40% cuando está fuera de control. O sea, esta. Entonces, ¿cómo la voy a escribir? Probabilidad de A dado B' o a 0.4 o 40%. Estas dos serían mis probabilidades de condición o condicionales para las dos condiciones que tengo acá, que es defectuosas y si el proceso está con control o sin control. Sigamos. ¿Qué es lo que quiero calcular acá? La probabilidad de B dado A. ¿Qué es la probabilidad de B dado A? La probabilidad de que el proceso se encuentre bajo control. Es la probabilidad, recuerden que B es cuando esté con control. ¿Y qué otra condición tengo que conozco? Es la de computadoras defectuosas. Entonces, ¿cómo represento eso? La probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B intersección A sobre la probabilidad de A. Entonces, la probabilidad condicional. Y eso lo puedo expresar en términos del teorema de Bayes. Aquí estoy aplicando el teorema de Bayes. ¿Qué es lo distinto? ¿Alguien me puede decir qué es lo distinto o qué hay ahí raro? Porque aquí está el teorema de Bayes. ¿Qué hay? Que PA no estaba definido, entonces también toca hallar que es la probabilidad de A solamente. No, no es por ahí, porque yo todos esos elementos los tengo, todos esos términos los tengo. Ah, bueno, está bien lo que usted me dice, pero no es por allá. Lo que quiero que me muestre, lo que quiero que me digan. Hay otra cosa. ¿Qué ven ustedes de raro en el denominador? ¿No ven nada raro? Miremos acá. Que lo Les está como multiplicando. está cerca, está cerca. Mira, 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 mira acá los elementos del denominador. ¿Qué pasó acá?
Hay dos elementos. Exactamente, estoy sumando dos probabilidades, dos posibilidades, dos condiciones. Y sucede que en el teorema de Bayes yo puedo tener muchísimas condiciones y usarlo para más de una probabilidad. Creo que en alguna parte lo decía por acá atrás. Bueno, entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? Estoy analizando la probabilidad de B dado A. Entonces, esta probabilidad de B la tengo, miremos, mírenla acá. Es 0.8. La probabilidad de A dado B, sí la tengo. Mírenla acá. Voy a cambiar de color para que ver esto mejor. Mírenla acá. Vamos a revisar los términos del denominador. La probabilidad de B. Mírenla acá. Por la probabilidad de A dado B, que es esta misma parte, o sea, esta misma parte de la expresión, es esta misma, pero le estoy sumando también la probabilidad de B'. Mírala acá. Acá está. Y la probabilidad de A dada B', que es esta. Mírenla acá. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Dice, después reemplazo valores y hallo el condicionamiento. Algo que nos trataba de decir el compañero y que yo les dije ahora al comienzo cuando estaba explicando este ejercicio, y es que a veces nos quedamos calculando hasta acá con una de las condiciones. Y en este caso yo tenía que tener en cuenta la condición complementaria, y a veces eso tenemos un error ahí cuando estamos interpretando la información. ¿Y de qué va a depender eso? De lo que nos pregunten acá. Obviamente esto no tenemos que hacerlo siempre, pero va a depender de lo que nos pregunten. Aquí la pregunta de probabilidad está orientada a una sola condición. Ahora, entonces, luego de operar, voy a encontrar que la probabilidad de B dado A va a ser igual al 33% a 0.33. Miremos otro ejemplo. Sí, ejemplo. 3 máquinas, A, B y C, producen 45, 30 y 25% respectivamente del total de piezas producidas en una fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son 3, 4 y 5% respectivamente. ¿Listo? 3 para A, 4 para B, 5 para C. Nos pide revisar varias cosas. Seleccionar una pieza al azar, calcular la probabilidad de que sea defectuosa, tomar una al azar y que resulte defectuosa, producida por la máquina B, y nos pregunta qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido la citada pieza defectuosa. Listo. Entonces, revisemos. Tenemos 3 máquinas, A, B y C, y condiciones. ¿Cuáles condiciones tenemos? Que la pieza sea defectuosa y no defectuosa, que lo vamos a anotar como D y como N, ambas mayúsculas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender este ejercicio? Y aquí viene otra cosa muy importante, muy interesante, y es que podemos aplicar técnicas de conteo. Entonces, en este caso podemos representar esos elementos del espacio muestral a través de un diagrama de árbol. Y se les recomiendo ampliamente que para el ejercicio que tenemos que hacer nosotros, que es el ejercicio 4, en todos los casos, independiente de la letra que les hayan tocado, hagan su diagrama de árbol, para que puedan representar de una mejor forma la información y con ello ustedes podrán aplicar el teorema de Bayes súper fácil. O sea, lo van a entender mucho más fácil. Entonces, voy a organizar mi diagrama de árbol. ¿Cuántas máquinas tengo? Tengo la máquina A, la máquina B y la máquina C. ¿Qué probabilidades tenemos? 45%, 30% y 25%. Cada máquina de esa producción total, porque pues si sumo todas estas probabilidades, me da el 100% de producción,
voy a tener en cada una de ellas posibilidades de que me produzcan piezas malas o buenas. ¿Qué me da el ejercicio? Las posibilidades malas, es decir, que sean defectuosas. 3%. Pero si es el 3% el que se producen malas, la probabilidad complementaria va a ser la de piezas buenas, que en este caso es 97%. ¿Este dato me lo dio directamente el ejercicio? No, está implícito en la información que me da. Yo simplemente lo saco. Lo mismo lo hago con B y lo mismo hago con C. Entonces, con B la probabilidad de defectuosas es del 0.04 o el 4%. Por lo tanto, de piezas buenas va a ser del 96. Piezas defectuosas en C, 0.5 y piezas buenas va a ser 95. Recuerden que D y N, en la notación que estamos mirando acá, es defectuosas, D mayúscula, y no defectuosas o buenas, N, que es lo que vemos acá. Entonces tenemos tres máquinas que nos dan piezas buenas, perdón, piezas malas, piezas buenas, piezas malas, piezas buenas, piezas malas, piezas buenas. Con este diagrama de árbol, pues vamos a representar nuestras probabilidades. Entonces, queremos, a partir de una pieza al azar, calcular la probabilidad de que sea defectuosa. Entonces, si queremos hallar eso, necesitamos que la probabilidad, calcular la probabilidad en todas las máquinas. Por tanto, vamos a tener para la máquina A, para la máquina B, para la máquina C. ¿Y las probabilidades condicionales cuáles serían? Para la máquina E, la probabilidad de A por la probabilidad de D, es decir, de piezas malas, dado A. Para la de B sería probabilidad de B por el probabilidad de D dado B, probabilidad de C por probabilidad de D dado C. Y luego al final sumo esas probabilidades. Miremos cómo lo podemos hacer. Le pongo los paréntesis para que lo veamos mejor. Listo. Miremos nuestro diagrama de árbol. La probabilidad de A, ¿cuánto es? 0.45. Es esta. Voy a cambiar de color para que lo veamos mejor. La probabilidad de piezas defectuosas en A o D dado A, 0.3, es esta. Hasta ahí vamos bien. Lo mismo vamos a hacer con la máquina B. Probabilidad de B de piezas defectuosas en D, 0.30, 0.04. De C, probabilidad de C de piezas defectuosas en C. Opero, multiplico en cada caso, luego sumo y obtengo la probabilidad de seleccionar una pieza al azar siempre para que me salga defectuosa. La probabilidad es de 0.38 o de 3.8%. Muy bien. Siguiente pregunta. Tomamos al azar una pieza y resulta ser defectuosa. Calcula la probabilidad de haber sido producida por la máquina B. Entonces, este es el diagrama de árbol que ya analizamos atrás. Ahí no he cambiado nada. El contexto es el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que me piden? La probabilidad de B dado D. En otras palabras, la probabilidad de que la máquina B produzca una pieza mala o defectuosa. ¿Cómo puedo representar esa probabilidad? Pues aplico el teorema de Bayes. Si en la ocasión anterior tenía acá en este ejercicio 2, tenía dos situaciones que se pueden dar. Aquí tengo tres elementos que me pueden dar probabilidad, que son la máquina A, la máquina B y la máquina C. Por tanto, en el denominador debería tener la sumatoria de esos eventos, de esas situaciones, perdón. Entonces tengo la máquina A, la máquina B y la máquina C. Entonces, vamos a mirar de dónde salen estos elementos. Entonces tengo la probabilidad de B, va a ser multiplicada por la probabilidad de D dado B. ¿Qué es la probabilidad de D dado B?
la probabilidad de defectuosos en la máquina B. Entonces, y acá abajo en el numerador tenemos probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, más la probabilidad de B por la probabilidad de D dado B, más la probabilidad de C por la probabilidad de D dado C. Vamos a mirar esos términos acá. Entonces, ¿la probabilidad de B cuál es? Probabilidad de B, 30%. La probabilidad de D dado B, de defectuosas en la máquina B, mírenla acá, 0.4. Vamos a mirar el denominador. Probabilidad de A, 40.45. Probabilidad de defectuosas en A, 0.3. Probabilidad de B, 0.30. Probabilidad de defectuosas en B, 0.4. Probabilidad de C, 0.25. Probabilidad de defectuosas en C, 0.5. Ya tengo todos los valores. Luego opero, hallo esta fracción y eso me va a dar una probabilidad. Entonces, si sigo tomando una pieza al azar que sea defectuosa y quiero calcular solamente la probabilidad de que haya sido producida por la máquina B, voy a encontrar este valor. Ahora, sigamos desarrollando este ejercicio con otra pregunta adicional. ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido una pieza defectuosa? Entonces, ¿qué debería calcular? Aplicar este mismo análisis para la máquina A y para la máquina C. Aquí ya apliqué para hallar a la máquina B. Entonces, si yo aplico esta misma interpretación, solo que en lugar de B acá arriba, lo cambio por la probabilidad de A o la probabilidad de C por la probabilidad de D dado, perdón, tenemos este paréntesis acá, probabilidad de D dado C o probabilidad de D dado A, pues hallaría esto. ¿Cambió el denominador? Miremos a ver si cambió. Son los mismos elementos, aquí se alcanzan a ver ambos. Mire, 45.3, .30, .4, .25, .05. No ha cambiado nada, simplemente cambió la parte del numerador, tanto en A como en C. Con esto obtengo unas probabilidades para el evento, para la máquina A, tengo una probabilidad para la máquina C y tengo una probabilidad para la máquina B. Al final, con estos Profe, datos Señor. qué pena con usted. Es que tengo una pregunta. En los ejercicios y viendo la anotación de Bayes, pues el denominador, como usted lo menciona, son pues todos iguales en estos últimos tres, Ujú. pues como en estas últimas tres fórmulas, pero esa también es la misma fórmula del primer ejercicio que hicimos. Uno no podría simplemente dividir por lo que obtuvimos en el primer resultado y ya. Ah, pues sí, hombre, pero lo importante, lo estamos haciendo aquí paso a paso para que lo entendamos. Ok, ok, listo, listo. Sí, sí, pero sería lógico lo que usted dice, pero importante algo, porque aquí lo que estamos hallando son piezas defectuosas, entonces en todos los casos tenemos que dividir por el número de piezas defectuosas. Pero es importante que para los ejercicios ustedes utilicen la notación completa para poder saber cómo están aplicando el teorema de Bayes. ¿Listo? Ok, ok. Y aquí lo estoy explicando paso a paso para que podamos entender para este ejercicio qué es lo que me están preguntando, porque fíjense lo que siempre me han preguntado aquí, piezas defectuosas, piezas defectuosas. Aquí me preguntaron piezas defectuosas, aquí me preguntaron pieza defectuosa y aquí me preguntaron pieza defectuosa. Pero sucede que en algún ejercicio puede que no todas las preguntas sean de lo mismo. Entonces ahí sí puede ocurrir confusión y no quiero que eso quede en el aire. Entonces por eso le he explicado paso a paso. Muy bien, entonces teniendo las tres probabilidades, pues ya puedo indicar qué máquina es la que tiene la mayor probabilidad de producir una pieza defectuosa al azar, que en este caso sería la máquina A, que es la que tiene la mayor probabilidad.
Ahora, ¿qué es lo que toca hacer en el ejercicio? Perdón, en el ejemplo, no, en el ejercicio 4. Esto me quedó mal. Ejercicio 4. Pues aplicar el teorema de Bayes. Entonces, primera cosa que hay que tener en cuenta para esos ejercicios que tienen que desarrollar. Ya muchos de ustedes lo han hecho y muchos lo han hecho bien. Algunos otros han tenido alguna dificultad. Entonces, lo primero es entender muy bien qué me está preguntando el ejercicio. Analizarlo, expresarlo, entenderlo como lo hemos explicado aquí y genérense su diagrama de árbol. Genérense su diagrama de árbol. Para estos ejercicios, todos les permite generar un diagrama de árbol. Teniendo ustedes claro este diagrama de árbol y teniendo claro la pregunta del ejercicio y a aplicar el teorema de Bayes, como ustedes lo ven, no es difícil. Es realmente entender cuáles son las probabilidades condicionales que están presentes. Bueno, muchachos, creo que me alargué un poquito en el CIPAS de hoy. Entonces, esto era lo que les quería contar del CIPAS, de los temas de teoría de conteo y de probabilidad condicional y teorema de Bayes. Perdón, técnicas de conteo. Entonces, en este momento abro micrófono si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que anotar. Bueno, recuerden, esta actividad cierra el próximo domingo. Es importante que pues traten de aportar avances al foro, de tratar de subirlos. Algo importante que hay que anotar es que, bueno, en particular he recibido esta semana alguna preocupación de algunos estudiantes que se preocupan porque todo el grupo no está participando. Entonces, el llamado es a la tranquilidad. Lo importante es que cada uno de ustedes demuestre su interacción en el foro, que están desarrollando los ejercicios que les corresponden y al final ustedes pueden, si el grupo participaron 2 o 3 estudiantes y esos estudiantes participaron adecuadamente, tienen su interacción en el foro, pueden entregar a esos 3 estudiantes la actividad sin que eso genere una penalización. Independiente de si cada estudiante tenga bien o no los ejercicios, porque eso no, digamos, la evaluación de del desarrollo de los ejercicios es individual para cada estudiante. Y se podría dar el caso, espero que no, que en algún grupo solo aparezca un estudiante. Entonces tampoco debería tener preocupación, puede entregar su trabajo, bueno, registrar la participación en el foro, entregar su trabajo en el entorno de evaluación y eso no le debería generar ningún problema en su retroalimentación y en su calificación. Entonces, muchachos, para los que no pueden asistir, esto va a quedar grabado y lo van a poder revisar a través del canal de YouTube del curso. Veo que no hay intervención, entonces no siendo más, les agradezco la participación a esta sesión de CIPAS y espero que pues les sea de utilidad esto que discutimos el día de hoy. Muy buenas noches para todos y les deseo los mejores éxitos en esta actividad. Vale, muchas gracias. Gracias por la explicación, muy amable. Gracias, Con docente. gusto. Buenas noches para Muy todos. claro todo. Gracias. Hasta luego. Con gusto, hasta luego.